de prácticas de C Valdivia, y el día de hoy les quiero presentar a una excelente docente, profesora de educación diferencial. Ella es Paola García Valladares, profesora de educación diferencial con mención en trastornos de la comunicación y del lenguaje, egresada de la Universidad de San Sebastián, sede Concepción. Trabaja como profesora y coordinadora del programa de integración escolar en la Escuela Básica Reino de Suecia de Cobtecura, un pequeño pueblo costero de la región de Ñuble. Y últimamente, con la necesidad de incorporar nuevas tecnologías al aula, se ha dedicado a acompañar a profesores y profesoras a través de su cuenta de Instagram, donde es conocida como la profe Pao, Pao Pao. Le damos la bienvenida a la profesora Paola, quien va a presentar este taller que se llama Planificación Efectiva en modalidad sincrónica y asincrónica. Es un tremendo tema, súper importante para todos ustedes, súper relevante a nivel transversal, ¿ya? Con ello vamos a ver el uso de las principales herramientas de las páginas de los docentes, han ido incorporando a sus clases, nos va a sugerir una estructura igual para planificar las clases en esta modalidad, ya sea sincrónica o asincrónica. Sin más palabras, dejo con ustedes a la profesora Paola García. Bienvenida, bienvenida, Muchas muchas gracias. gracias, muchas gracias. Después de esta tan linda presentación, quedo feliz y estoy en este minuto tratando de compartir la pantalla para poder iniciar la capacitación que vamos a hacer hoy día. El taller que vamos a hacer tiene su origen en lo que es la planificación y la estructura de una clase online, y que yo por ahí le cambié un poquito el nombre y le puse clases virtuales, el verdadero desafío de la pandemia, porque yo siento que para mí así fue. Me imagino que para muchos de ustedes también ha sido muy difícil incorporarse a lo que es una clase online, a lo que significa hacer clases a través de una plataforma, donde la conexión no ha sido la mejor en muchos escenarios. Como me presentaba la profesora, yo estoy en Cosquecura y acá, por ser una zona geográfica un poco alejada de las grandes ciudades, no hay muy buena señal de internet. Y eso ya es muy difícil cuando hablamos de una sesión virtual, y si es que acá ya no tenemos conexión, hay muchos temas asociados. Entonces, fuera de eso, del tema geográfico, fuera de la conexión que algunos apoderados o padres de sus familias tienen, yo creo que diseñar una clase a nivel de profesores ha sido uno de los desafíos más grandes en esta pandemia. Entonces quise titular así este taller, porque vamos a hablar acerca de cómo sorteamos un poco este desafío. Entonces, lo primero que voy a hacer es obviamente presentar ya a la profesora Marta, ya lo mencionó, yo soy profesora de educación diferencial, egresé de la Universidad de San Sebastián hace 3 años. En Instagram me conocen como la profe Pao Pao, dediqué mi tiempo libre, por así decirlo, a acompañar a los profesores que están recién incursionando, incorporando la tecnología a sus aulas, así que ha sido un desafío súper lindo. ¿Ya? Obviamente yo no puedo dejar pasar esta oportunidad y para mí la universidad fue, yo creo que el puntapié inicial para que yo me sintiera con las capacidades y con las habilidades para llevar a cabo una clase online, porque la estructura ya la tenía. Ustedes ahí están viendo algunas fotografías bueno, algunas de las tantas que tengo con los profes y de mi paso por la universidad. Pero yo lo primero que les quiero transmitir es que ustedes, al estar en la universidad, se van a encontrar con que al egresar van a tener todas las herramientas. A mí ese choque me pasó y fue bastante interesante, porque cuando uno está estudiando y está desde el rol de estudiante, siente que uno solo va a las clases y solo va a práctica, pero es como marcar un proceso. Uno va por cumplir, pero uno no logra dimensionar cómo estos esquemas después se construyen de tal manera que uno, cuando egresa, tiene todas las habilidades, todas las competencias para presentarse frente a un grupo de estudiantes, incorporarse a un grupo de trabajo, a un equipo directivo, ¿por qué no?, a un equipo técnico-pedagógico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera idea con la que yo quiero presentarme ante ustedes, que yo salí de la universidad y yo sentía que tenía todo.
Solo bastó acercarme un poquitito a lo que ya se nos vino con esta modalidad, pero finalmente es mucho más fácil y más llevadero cuando sabemos que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces, hoy día vamos a dividir este taller en 3 partes. Primero vamos a hablar acerca de algunas consideraciones que tenemos que cautelar. Vamos a hablar de lo importante que es manejar el tiempo en una clase online, que obviamente ahí hablamos de la estructura, ¿cierto? Y vamos a revisar algunas herramientas que son las que principalmente se han ido incorporando a las clases virtuales. ¿Ya? Habiendo dicho esto, y que me imagino que todo se ve bien aquí, cuando yo envíe esta presentación, porque me imagino que va a quedar a disposición de ustedes este material, ustedes van a poder hacer clic en donde dice artículo disponible, y ahí hay un artículo muy interesante, escrito por una profesora, en donde ella señala estas consideraciones para una clase online, porque literatura lamentablemente al respecto no hay, porque nadie había vivido una pandemia antes, entonces nadie se dedicó a escribir una suerte de manual de cómo debiera ser. Entonces, lo que esta profesora hace es contar un poquitito acerca de aquellos elementos a los que nosotros tenemos que centrar. Entonces, desde ahí, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar una clase online, primero son los materiales. Ustedes me pueden decir, ya, pero es obvio que necesitamos un computador, quizás algún dispositivo para tomar apuntes, un cuaderno, qué sé yo. Pero eso lo estamos pensando desde la visión desde un estudiante. Ahora, si yo le doy vuelta, giramos un poco este rol, yo como profesor también necesito tener todos mis materiales a disposición, porque no voy a poder estar recurriendo a ese material en cualquier momento, porque obviamente yo tengo que tenerlo todo aquí. Yo no puedo salir del cuadro que me permite la pantalla. Eso igual es algo un poco complejo de entender. Ahí sí, creo que se había ido la presentación, ¿o no? Ahí sí, ahí volvió. Ya, ahí está. Muchas gracias. Entonces, es que creo que desde acá se está moviendo, ¿no? Ahí sí, yo estoy en las 6. Ya, ahora sí, vamos. Yo les decía entonces que con el material lo que pasa es que yo tengo que tener todo a disposición acá. Y es súper importante que yo en mi clase destine obviamente en los primeros minutos. Ahí sí, porque creo que alguien me está cambiando está avanzando en la diapo, digamos. Ya, ahí sí que sí. Es súper importante que en las primeras clases, cuando yo tengo en marzo, por ejemplo, en los primeros acercamientos con mis estudiantes, que yo destine tiempo para hablarles un poco acerca de cuáles son los materiales que vamos a necesitar en esta clase, cuáles son aquellas cosas que ellos tienen que tener a mano al momento de sentarse a trabajar conmigo del otro lado de la pantalla. Y la idea es que después sea algo automático. Lo primero que tengo que hacer es decir, ok, en esta clase lo que tú vas a necesitar siempre va a ser un cuaderno, porque tienes que tomar apuntes, va a ser un dispositivo para poder ir viendo, no sé, el chat, qué sé yo, y vas a necesitar, no sé, estamos pensando con niños pequeños, a lo mejor vas a necesitar tu tablero de vocales, no sé, voy a inventar. Pero eso ellos lo deben saber antes, esa información tiene que ser conocida antes de la clase. Entonces, en el momento que yo voy a empezar mi clase, no voy a perder tiempo en ya, ahora vayan todos a buscar su lápiz y su cuaderno porque vamos a hacer esto. Perdemos 2 o 3 minutos solamente en indicarle a los estudiantes lo que vamos a ocupar en esa clase. Entonces, es muy importante que antes nosotros tengamos en cuenta, ok, ¿qué necesito en esta clase? Esto y esto, perfecto. Entonces, por la plataforma donde nos comunicamos con los apoderados o incluso por WhatsApp, esto es lo que necesitan para la clase y todos los materiales están ahí a disposición. Por lo tanto, no perdemos tiempo en dar instrucciones ni repetir los materiales, etcétera, etcétera. Hablando de la disposición, esto es muy importante cuando nosotros nos centramos en que el estudiante es la parte más importante de la clase. ¿A qué voy con esto? Nosotros necesitamos conocer las expectativas de todos los integrantes. Yo como profesora puedo tener las expectativas, por ejemplo, de que al finalizar el semestre voy a lograr dar cobertura a todos los objetivos de aprendizaje que yo me planteé para el primer semestre. Pero a lo mejor un estudiante solamente como expectativa tiene poder conectarse y asistir a todas las clases. Entonces es importante que nosotros también destinemos un poco de tiempo, sobre todo en las actividades de inicio, cuando estamos partiendo con las clases, a conversar acerca de estas expectativas. Es muy importante y se genera un impacto súper grande cuando yo a mis estudiantes les digo que vamos a conversar acerca de lo que cada uno espera de esta clase. Algunos estudiantes que tienen todos los materiales a disposición, tienen buena conexión a internet, tienen un iPad para poder tomar apuntes, tienen libros a disposición. La idea es que ellos puedan conectarse a las clases y sus expectativas obviamente van a ser mucho mayores, van a ser a lo mejor pasar de curso, pasar con tal promedio, pero un estudiante que quizás no tiene un computador
y solamente tiene la opción de tomar apuntes o quedarse con el material complementario que va a enviar una profesora, las expectativas no van a ser las mismas. Y cuando yo pongo atención a las expectativas, la disposición de mis estudiantes va a cambiar, porque ellos van a sentir que yo estoy haciendo mi clase centrada en el contexto en el que ellos viven. Nosotros compartimos un contexto, pero dentro de nuestra sala tenemos diferentes realidades. Entonces yo puedo tener un estudiante con toda la disposición de materiales, de herramientas tecnológicas, como también puede tener un estudiante que a lo mejor tiene un hermanito con el que comparten el computador, entonces lamentablemente él no se puede conectar en todas las clases, y que son situaciones que pasan. Entonces, es importante que destinemos tiempo a hablar de las expectativas y que nosotros como profesores nos podamos situar entonces con los pies bien puestos en la tierra para ver cómo entonces planteamos nuestras clases. Si yo tengo estudiantes con mala conexión, no puedo pensar en hacer actividades en Kahoot, vamos a trabajar con Wordwall, no. Yo tengo que centrarme en el escenario que tengo. ¿Ya? Vamos a hablar de eso en un momento. Y obviamente tengo que tener un plan B, porque si no funciona mi videoconferencia, ¿qué voy a hacer? Tengo un plan B, tengo material disponible, tengo otro horario en caso de que por alguna razón mi videoconferencia no funcionó, si es que hay alguna emergencia, una situación emergente. ¿Tengo un plan B para eso? Nosotros como profesores estamos acostumbrados a tener como todo súper bien planificado, todo planeado, pero ¿qué pasa si ese esquema se nos desarma? ¿Hay un segundo horario? ¿Hay otro profesor que conozca la planificación que yo estoy haciendo? Yo, por ejemplo, tengo un asistente de aula. Mi asistente sabe los contenidos que yo estoy pasando o lo que yo estoy compartiendo, ella los conoce. Entonces es importante desde ahí que nosotros podamos tener siempre un plan B. Y como último punto, que está abajo con los asteriscos, siempre tener una agenda de trabajo. Lo que yo hice al empezar, gracias, les voy a pedir por favor que no me cambien la diapositiva. No sé cómo puedo yo desde acá hacer eso, pero si lo empezamos a cambiar, dificulta porque se cambia para todos, no se cambia solo para la persona que está viendo. Lo que yo hice al comenzar fue contarles que esta presentación se iba a dividir en 3 partes. Obviamente ustedes ven ahí, yo tengo los números, no creo que vean mi mouse, pero tengo 1, 2, 3 en las pestañas, cada pestaña tiene un color, y eso a ustedes les va a dar una estructura que, por ejemplo, cuando estemos terminando, obviamente vamos a estar en el color morado, vamos a estar en el número 3, y ustedes ya van a saber más o menos cómo se organizó esta presentación casi a nivel inconsciente. Cuando yo soy capaz de entregarle eso a mis estudiantes, ellos van a agradecer que en el fondo saben hasta dónde llega la clase, saben cuánto material hay, saben más o menos en qué parte la clase quedó como dudosa por ahí, tienen algún concepto que no se entendió, que fue más o menos en la segunda parte. Entonces ellos no tienen que revisar todo el material, simplemente van a la pestaña número 2, revisan, y es mucho más fácil como organizar lo que yo estoy presentando. Ese tipo de cosas también se pueden lograr con una agenda de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos lo de la agenda de trabajo? ¿Cómo lo puedo presentar? Lo que vamos a hacer acá es que, por ejemplo, el aula virtual es una de las cosas que ha causado mayor furor, yo creo, en las redes sociales y en la forma en la que los profesores están organizando sus clases. Por ejemplo, si yo quiero presentarle a mis estudiantes la forma en la que vamos a trabajar, yo no quiero perder tiempo al inicio, cuando ya tengo toda la atención de mis estudiantes, los tengo a todos conectados. No quiero ahí tener que empezar a hablar de cómo lo vamos a hacer, qué vamos a trabajar primero y qué sé yo, sino que yo quiero que ellos al llegar a la sala, a mi sala virtual obviamente, puedan ver que hay un calendario que ahí dice, bueno, este es del año pasado, pero ahí dice, ¿qué vamos a hacer hoy día? Salgo yo con mi delantal, ¿ven? Muy elegante porque siempre pedí. Con mi cara, ¿cierto? Bienvenidos a mi sala. Hay un timer acá que también vamos a hablar de eso. El logo de, por ejemplo, el curso que ustedes pueden poner a situarse un poquito en lo que estamos pisando. ¿Ya? Y por otra parte, cuando estamos con estudiantes más grandes, lo que podemos hacer, las normas, los acuerdos, ¿qué vamos a hacer dentro de la sala? Ahí no se ve porque está chiquitito, pero dice, recuerda traer tu cuaderno y tomar apuntes. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que recordar solamente porque sí, o sea, si yo le digo, tienes que tomar apuntes, tengo que anotar. Eso hay que recordarlo cuando son estudiantes más grandes, porque por ahí no, vienen solo a escuchar la clase. La segunda cosa dice, prende tu cámara solo al saludar y al despedir. O sea, yo les digo, no es necesario que tengan su cámara prendida todo el rato, porque a lo mejor alguien quiere aprender y quiere estar así. Obviamente frente a la cámara yo voy a sentir que están aburridos, pero es alguien que está poniendo atención, pero solamente no está en posición de tomar atención. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros también les digamos, ¿sabes qué? Mira, te voy a pedir la cámara al inicio y la cámara al final. Eso para saber que estás ahí, en algún momento te voy a pedir que hables, yo lo puedo poner ahí. Voy a necesitar que prendas tu micrófono en un determinado momento. Entonces ellos están preparados, a lo mejor pidiéndole a su familia que haya un poco de silencio porque en algún momento voy a tener que hablar.
etcétera, etcétera. Veo que hay harto movimiento en el chat, así que voy a ir a ver. ¿Cómo se llama el programa en el cual pudo realizar esta diapo? Esto yo lo hice con las diapositivas de Google. ¿En qué plataforma hice la presentación? Con las diapositivas de Google, Google Slides. ¿Dónde podrán mis compañeros encontrar la grabación después? Algunos están en clases de fonética, mañana también. Profesora Marta, ahí yo no sé, me imagino que en el portal quedará después disponible esto. No, yo no sé cómo lo podrán ver después, pero me imagino que va a quedar disponible por ahí en alguna plataforma. Así que cuando tengamos de nuevo a la profesora Marta, le podemos volver a hacer la consulta. Ya, entonces continuamos. Ahora, ¿por qué diseñar una aula virtual? Que es lo que estábamos hablando, y por qué causó en el fondo tanto estrago todo esto. Porque vamos a tener primero acceso directo a los materiales de la clase. ¿A qué voy con esto? Si ustedes se fijan aquí, había una flechita que indica hacia un libro. Eso yo lo dejé con un hipervínculo, que significa que si yo pincho el libro, van a ir entonces a la página de un libro que yo tengo a lo mejor en una diapositiva, va a ir como enlace directo. ¿Ya? Puedo hacer también lo mismo con un timer. Yo les puedo decir, vamos a tener solo 5 minutos para esto, y el tiempo empieza a correr, y ellos visualmente saben que solo tenemos 5 minutos para la clase. Podemos entregar la agenda de la clase, que es lo que yo les hablaba, lo importante que era decirle a los estudiantes qué vamos a hacer. Ahí, por ejemplo, íbamos a conversar sobre las vacaciones, y íbamos a repasar algunos contenidos, y obviamente nos íbamos a divertir, porque esa era una clase como de cierre del segundo o primer semestre, no me acuerdo. Entonces, estas cosas son las que tú puedes tener solamente con una diapositiva, y como yo sé que a ustedes también les gusta mucho incursionar en esto, y a lo mejor si van a enfrentar sus prácticas, sería muy bueno que ustedes llegaran a apoyar a sus profesores con esta modalidad. Entonces acá va a haber un enlace que dice diseña tu aula virtual. No lo aprieten ahora, por favor, porque me van a cambiar la diapositiva. Pero cuando este material esté disponible, ustedes van a tener ahí, yo lo voy a dejar con el hipervínculo. Entonces después ustedes van a poder acceder a una página donde está diseñado, ven, yo sabía que iban a hacer clic ahí. Una página donde está diseñado de tal manera que ustedes puedan ir y escoger más o menos y puedan cambiar la foto y lo puedan dejar para ustedes. ¿Ya? Así que ahí está ya como más o menos para que lo puedan hacer. Siguiendo. Vamos a tener aquí la primera situación a la que tenemos que poner atención al momento de planificar la clase, que es el diseño del material. Ahí sí. ¿Por qué? Muchos estudios avalan que el mayor desafío que tienen los estudiantes al momento de trabajar de manera autónoma es que no comprenden los materiales de trabajo que diseñaron sus profesores. Eso es un estudio que se hizo en muchos países, y aunque ustedes saben que en distintos países de Latinoamérica hay distintas realidades, mayor acceso, menor acceso a Internet, etcétera, 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 el punto de convergencia, el punto donde todos opinaron exactamente lo mismo, fue en la creación del material que se diseñaba por parte de los profesores. Y yo creo que a nosotros en algún momento en la universidad también nos pasó, ojalá que no me estén escuchando para que no me tiren las orejas, pero a nosotros también nos pasó de repente que nos entregaron un texto para leer que era muy denso, que no sabíamos qué era lo más importante, y que nos costó un montón entender cuáles eran las ideas, porque no tenía ningún organizador gráfico, no tenía ningún esquema, no tenía ninguna pauta, yo no sabía por dónde partir, solo sabía que era un texto que parecía un cuento, porque eran páginas y páginas y páginas de mucho texto donde yo no entendía nada. Distinto fue cuando hay una profesora que nos entregó a lo mejor de un libro de 500 páginas, solo nos dijo, necesito que lean 10, en este orden, con esta pauta, esto es lo que espero y esto es lo que se tienen que centrar, aquí están los conceptos importantes destacados, por ejemplo, etcétera, etcétera. Recién ahí uno ya sabe lo que tiene que ir a buscar, y es mucho más fácil que nosotros en nuestra estructura mental podamos entender lo que tenemos que buscar. Entonces, cuando un profesor diseña su material pensando en ayudar a su estudiante, es mucho más fácil que se comprenda. Entonces, yo no tengo que hacer 10 páginas en una guía, sino que hago una, pero que esté bien estructurada, que tenga organizadores, que tenga color, y que tenga a lo mejor ciertas ayudas, por ejemplo, las letras en negrita, lo más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo puedo hacer desde ahí, ¿ya? Así es que nosotros nos centramos a hacer estos materiales de esa forma. Ahora, cuando yo estoy trabajando con mis materiales, yo lo que tengo que apuntar, obviamente pensando en mis estudiantes, es que ellos sepan cómo almacenar toda esta información en su memoria de trabajo. Este caballero que diseñó todos los productos Apple dijo que el enfoque y la simplicidad eran en el fondo el secreto para ayudar a manejar la abrumación, o sea, el estrés que tienen nuestros estudiantes en todos los diseños. Él hablaba obviamente de lo que se aplica a la tecnología, pero si estamos en una era digital,
Obviamente lo que nosotros tenemos que hacer ahora con nuestros materiales, porque este caballero ha tenido muchísimo éxito, si nosotros con nuestros materiales somos capaces de enfocar lo más importante y hacerlo simple, obviamente vamos a disminuir notoriamente los tres tipos de cargas que existen. Primero hay una carga extraña, porque mi estudiante no sabe a lo que se está enfrentando, es algo nuevo para él, no sabe qué es lo que va a pasar en esa sala. Entonces yo necesito que él mantenga su concentración, pero sin tener el miedo de que es una situación desconocida. Por lo tanto, yo voy a reducir ese nivel de estrés, porque yo le voy a decir, mira, vamos a trabajar con este material que tiene el orden de lo que vamos a hacer en la clase, estos son los conceptos importantes, entonces ahora vamos a enfrentar esta nueva unidad de trabajo utilizándolo de esta forma. Y entonces la carga extraña ya, ¡pum!, se disminuye. La carga intrínseca tiene que ver con lo que hay aquí adentro. Si yo soy capaz de simplificar y fragmentar lo que yo estoy entregando, utilizando, por ejemplo, rúbricas, mis estudiantes que ellos sienten que de verdad de adentro son negados para la matemática, lo van a poder sortear de mejor forma. ¿Por qué? Yo estoy simplificando un contenido y un gran contenido lo estoy fragmentando en pequeños trocitos que van a ser mucho más fáciles de entender para recién ahí lograr la comprensión de un todo. Entonces lo que yo voy a hacer con esta carga es ayudarlos a que ellos entiendan que si vamos avanzando a lo mejor con pequeñas metas somos capaces de llegar a un producto final mucho más grande y mucho más satisfactorio para ellos. Y la carga alemana, que tiene otro nombre, pero siempre se conoce como carga alemana porque, ¿cómo son los alemanes? Súper estructurados, siempre tienen una estructura clara, siguen patrones. Entonces, si yo le digo a mis estudiantes, vamos a destacar con amarillo siempre, lo más importante, ellos cada vez que vean un apunte y sepan que tiene color amarillo, van a decir, ah, ok, esto es importante, lo tengo que anotar para mi examen. Entonces, es muy importante que yo sea capaz de disminuir lo que es extraño, sea capaz de fragmentar y ofrecer una estructura simple para mis estudiantes y siempre mantener un patrón, mantener una estructura con colores, con alguna plataforma en específico, siempre decir, bueno, antes del examen siempre vamos a hacer un repaso, no sé, son estrategias que cada uno va a tener que ir buscando, depende del nivel donde esté trabajando, pero no es menos cierto que nuestros estudiantes tienen el contenido al alcance de un botón de internet, tienen en su teléfono el contenido, tienen en YouTube tutoriales para hacer 1000 cosas. Entonces ahí ustedes me pueden decir, bueno, ¿y dónde queda el rol del profesor? Porque yo estoy estudiando pedagogía, para enseñarle a los chiquillos, pero la profe Papao dijo en su capacitación, en su taller, que todo eso estaba en internet. O sea, si yo necesito aprender algo, voy a internet, lo busco, veo un tutorial y lo aprendo. ¿Dónde estaría entonces el rol del profesor? Y es aquí donde yo quiero que ustedes entiendan que nosotros vamos a llegar, yo todavía me siento como recién egresada, porque fue hace poquito, pero ustedes van a tener la ventaja de que van a egresar en una era donde los estudiantes ya tienen acceso a internet, ya están incorporando la tecnología al aula, por lo tanto, va a ser mucho más fácil que nosotros empecemos a desarrollar técnicas de estudio más que contenido en sí. Porque el contenido está en internet. Yo puedo ir a mirar un libro, lo leo, lo resumo, asumo en mi cabeza lo que tengo que entregar y voy y lo comparto con mis estudiantes. Pero es muy distinto cuando yo soy capaz de decir, ok, para aprender todo esto vamos a utilizar un organizador gráfico que tiene que seguir esta estructura y que te va a permitir memorizar todo esto, que eran 10 páginas de un libro, en un esquema que te va a tomar 5 minutos volver a repasarlo. ¿Qué es más práctico para tu estudiante? Entonces, cuando tú te centras en que una clase virtual sea para entregar contenido, y distinto es cuando tú te centras en entregarle una técnica de estudio a un estudiante, es mucho más, el impacto es mucho mayor. Entonces, ahí es donde quiero que hagamos esa reflexión. Tomado de lo mismo, vamos a hablar del manejo del tiempo, que es muy, muy difícil. Ustedes me pueden decir, Pau, pero es que nunca nos han dicho que una clase tiene que durar más o menos. Sí, les voy a pedir por favor, por respeto, que dejemos de mover la diapositiva porque esto después va a quedar para ustedes lo van a poder revisar, van a poder, si tienen dudas, yo les voy a dejar igual al final mi correo y mi Instagram, si hay alguna cosa que no entendieron y quieren volver a revisar, no va a haber problema, pero por respeto a las personas que están mirando, la idea es que no movamos la diapositiva, ¿ya? Dicho eso, gracias Bastián, sí, vamos a ver si por ahí la profesora Marta nos puede ayudar con eso. Dicho Sí, eso, efectivamente, perdón, Pau, pero estoy ¿sí? haciendo eso, ¿ya? Muchas gracias. Así Muchas gracias. que, por favor, paciencia y apelo al buen juicio de estudiantes que estamos con el compromiso de aprender, así que para no limitar los tiempos también. Muchas gracias, Pau. Exacto. Muchas gracias. Entonces, habiendo dicho lo anterior, que tiene que ver con lo de las técnicas de estudio, una cosa muy importante es que nosotros también aprendamos a gestionar el tiempo, primero nosotros, para después
enseñarle a nuestros estudiantes cómo manejar todo el tiempo disponible que tienen para una clase. Ustedes me pueden decir una planificación, a lo mejor en tiempo presencial podría haber durado 1 hora de clase, bueno, tiene 2 sesiones de 45 minutos, por lo tanto me planifico para 90 minutos. Pero una clase online siempre tiende a ser un poco más corta, porque hay tiempos de trabajo autónomo, que es a lo que están apuntando las clases a nivel general. ¿Cómo se centra eso? Gracias, Luisa. ¿Cómo se centra entonces la gestión del tiempo en mi estudiante? Primero, una técnica súper básica, pero que ha funcionado tan bien como ustedes no se imaginan, es poner música al inicio. Nuestros estudiantes entran así como un poco temerosos de qué va a pasar en la clase, qué me espera, o si ya terminé mis actividades, qué va a pasar. ¿Va a ser así como, gracias chiquillos, nos vemos en la próxima clase? ¿O va a ser como, no, terminemos con música, terminamos así como que a los chiquillos les den ganas de volver a la próxima clase? Yo lo que hago es compartir música al principio y al final. Obviamente hicimos una playlist compartida, pero eso ya puedes tú como profesor elegir la música que quieres compartir. Y hacer que los estudiantes se muevan, porque piensa que están frente a un computador prácticamente todo el día, y mucho se ha hablado del sedentarismo y qué sé yo, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Tú puedes decir, no, es que nos paramos cada 45 minutos a tomar un vaso de agua y ahí ya me moví. Sí, está bien, pero los estudiantes siguen ahí porque le traen todo, sobre todo si son chiquititos, como no te muevas del computador. Entonces, ¿en qué momento se mueven? Claro, puede ser como activación previa. Yo, por ejemplo, les digo siempre que vamos a estar todos de pie, nos vamos a estirar, vamos a elongar, y eso es algo que me sirve a mí también, porque ya llevo 2, 3 clases antes, y claro, puede ser como un ticket de entrada sin problema, y puede ser música que les guste a ellos. La idea es que nos podamos mover, eso es lo principal, que reduzcamos un poco esto del estrés de, pucha, ¿qué va a pasar con la profe? No quiero entrar, no quiero ser la primera porque no sé qué va a pasar, ese como nervio que nos da incluso a nosotros. Claro, también puede ser, exactamente. Entonces lo que queremos hacer es que ellos empiecen a mover, pero esto siempre ligado a la gestión del tiempo. ¿A qué voy? Si yo les enseño a mis estudiantes que cuando ya siento que estoy como cansada, estoy frente al computador, mis ojos ya no dan más, entonces, oye, hagamos 1 minuto de baile, nos movemos, qué sé yo, listo, nos tiramos, pum, volvemos ahora y somos capaces de focalizar la atención. Cuando yo hago una clase de 90 minutos seguida, yo les aseguro que todos los estudiantes en algún momento van a estar así, frente a la cámara. Van a estar así como ya que no quieren más. Pero si yo les pongo música por 1 minuto, ellos quedan así como con ganas, con energía, y después cuando yo les digo, ya, ok, se acabó, ahora volvemos a la clase, y como, ay, ya, pero en algún momento a lo mejor la profe va a hacer que nos movamos de nuevo, y la energía entonces empieza a moverse. Eso es súper importante. Ahora, otra cosa de la que yo hablaba al principio y que tiene que ver mucho con la gestión del tiempo es centrarse en una conexión real. No estoy hablando de conexión a internet, una conexión con mi estudiante. Si para él es mucho más cómodo estar con la cámara apagada, yo le voy a decir, mira, vamos a tomar un acuerdo. Yo quiero que tú estés con la cámara prendida al principio y cuando nos vayamos, porque yo quiero saber que estás ahí. Si para ti no es cómodo estar con la cámara encendida durante toda la clase, yo lo voy a entender. Pero necesito que hagamos este acuerdo porque yo quiero verte, quiero saber que estás ahí y para mí sería súper fome estar todo el rato con la cámara apagada haciendo una clase. ¿Te imaginas? Sí, profe, sí me lo imagino. ¿Por qué esto tiene relación con la gestión del tiempo? Hay muchos profesores que entran a la sala y están. Voy a ocupar algunos nombres de los que veo acá. Melanie, por favor, activa tu cámara. Bastián, no te veo. Bastián, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Luis, por favor, ¿puedes prender tu cámara? Natalia, vi que entraste, pero no he visto tu cámara. ¿Puedes, por favor, responderme en el chat la pregunta? ¿Qué pasa con esos tiempos? Los niños están así como, ya está hablando la profe de nuevo, y no quieren responder, no quieren tener la cámara encendida. Ese es un problema, pero que se soluciona solamente si somos capaces de respetar esos tiempos. Si yo le digo, ¿saben qué? Miren, yo voy a necesitar que prendan su cámara solo al inicio y al final. Durante la clase es decisión de ustedes. Si alguien quiere hacerlo porque se siente comprometida con mi clase y quiere encender su cámara, perfecto. Pero si alguien prefiere no porque está tomando apuntes solamente y no se conecta solamente al inicio y al final, por mí está bien. Ellos van a saber que esa es una expectativa de la clase. Si yo les digo, ¿saben qué, chiquillos? Hoy día vamos a hacer un debate y yo quiero verlos, porque tiene otro impacto cuando somos capaces de mirar a la otra persona para generar esta interacción. Entonces es importante para mí que nos veamos. ¿Puede ser que prendamos la cámara? Les aseguro que ahí los niveles de participación van a aumentar. Esto se da un poquito más con estudiantes como de quinto básico hacia arriba, porque de ahí para abajo ellos están todo el día con la cámara encendida. Y traen a sus primos si es que están en la casa, papá, mira lo que estoy haciendo. Ahí hay mucha participación y mucha cámara encendida. Pero de quinto básico hacia arriba,
es un poco más difícil porque está el tema también de la autoestima, está el tema de que no quiero que mis compañeros me vean así con pijama, porque tenemos estudiantes que están encerrados todo el día. Entonces también hay que fijarse en eso. ¿Qué es más importante? ¿Tener la cámara encendida o sentir que mis estudiantes se ven reflejados en mí, que entienden, que yo empatizo con ellos, por lo tanto, les voy a pedir que prendan la cámara solo en algunos momentos y ellos van a decir, bueno, ya no, sí lo voy a hacer porque la profe me está entendiendo. Ya pasa un poco esa conexión como real con lo emocional también. Y obviamente, yo no puedo perder tiempo en decir, ya, vamos a trabajar con esta ruleta, a ver, ve mi pantalla, ¿se ve? No, no se ve, porque no tengo buen acceso a Internet. Entonces yo no puedo pensar en que voy a perder tiempo viendo si es que funciona la diapositiva. Por ejemplo, yo aquí podría haber hecho compartir solamente mi pantalla, la pantalla completa, y proyectar desde mi Google Drive. Pero digo, bueno, si no funciona el internet, es mejor que el documento lo tenga precargado. Entonces mejor lo subo y listo. Está listo mi plan B. Si por alguna razón esto no funcionaba, entonces yo iba a compartir mi pantalla completa porque ya tenía lista la otra pestaña para compartir. Entonces es importante que desde ahí nosotros nos centremos en la gestión del tiempo. Con esas pequeñas acciones nosotros vamos a tratar de aprovechar de mejor manera el tiempo. Obviamente hay que ofrecer una estructura clara y ordenada, pero tiene que ser flexible ante situaciones emergentes. Por ejemplo, yo hoy debería estar en este horario en una capacitación eh, van a implementar una plataforma en la escuela, entonces todos teníamos una capacitación. Yo siempre soy muy estructurada con los tiempos y qué sé yo. Entonces viene esta situación y yo digo, bueno, voy a tener que flexibilizar, entonces podemos tener esta capacitación un poco más tarde porque necesitamos hacer esto, otros docentes también tenían otros problemas y pudimos ser flexibles a pesar de siempre caracterizarnos por tener una estructura muy bien marcada. Entonces es importante que nosotros sepamos que hay una estructura que se debe cumplir, pero que también se flexibiliza en situaciones emergentes. Estefanía, para alumnos y alumnas con mala conexión, ¿es bueno enviar el material antes? Depende. Si es material teórico, que tú quieres como que revisen y lo estudien, puede ser una buena opción, pero yo creo que nada reemplaza la interacción sincrónica, que es algo de lo que vamos a hablar, que es de la forma en el fondo que nosotros estamos utilizando acá, porque yo tengo estudiantes que no tienen buena conexión e incluso el año pasado teníamos un estudiante que no tenía electricidad en su casa. Entonces imagínate lo difícil que fue por ahí llegar a hacer clases. Ya. Y el último punto es un registro personal. Y este es un tip que es muy personal porque fue lo que yo hice y yo me reía, pero ahora creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, que es lo que está acá. Ahí sí. Cuando yo recién partí con las clases, me armé esta tablita en un cuaderno. Contenido, experiencia que debo mejorar y cuál es el tiempo. ¿Por qué? Al salir y egresar, uno dice, ya, tengo todas las ideas, conozco todos estos métodos, me puse a leer y encontré estos materiales, diseñé esto. ¿Y cuál es el contenido? Yo, cero especialidad. Yo le decía, ya, ¿qué es el contenido? Las vocales, listo. Las vocales. No lo redactaba como objetivo ni mucho menos. Contenido de las vocales. ¿Cuál fue la experiencia de mis estudiantes? Nosotros las hicimos, por ejemplo, con masa, con maicena. Ya, esa fue la experiencia. ¿Qué debo mejorar? Que yo nunca consideré que iba a quedar el desastre máximo en la sala. Estamos hablando de cuando era presencial. Esta fue como mi primera experiencia siendo profe. ¿Qué debo mejorar? Entonces, cuando vamos a hacer un material así, tengo que considerar que vamos a tener que destinar tiempo para limpiar, tiempo para guardar los materiales, tiempo para tratar de no dejar tan sucia la sala, qué sé yo. ¿Y cuál es el tiempo que me tomé para eso? 1 hora. ¿Cuánto estaba en mi planificación? 45 minutos. Me pasé 15. Eso significa que la próxima vez que yo haga esta actividad tengo que en algún momento reducir 15 minutos para terminar como yo me lo propuse. Y esto es algo súper básico. De verdad que el manejo del tiempo en una clase es algo que yo creo que se aprende solamente haciendo clases. Pero para yo ser consciente de ese hacer clase, yo me hice este cuadrito. De verdad que me lo hice en una hoja toda fea, en una carpeta. Pero yo ya me di cuenta que, por ejemplo, cuando empecé en marzo, abril, mis clases así, que debo mejorar un montón de cosas y el tiempo así, exacto yo, así es como una autoevaluación. Tiempo siempre me pasaba, nunca podía hacer bien los cierres de las clases así como yo los pensaba, o como yo los planificaba, si vamos a hacer esta retroalimentación, voy a ocupar esto, vamos a hacer esto. Nunca lo pude hacer así porque no me daba el tiempo. Entonces yo ahí dije, bueno, es mi responsabilidad como profesora acercarme a esto, entonces, pum, hice este cuadrito súper básico. Aquí se ve lindo, pero yo lo hice así como casi con lápiz de mina, en una agenda que revisaba todos los días. Y cada vez que terminaba una clase, anotaba eso. Y después me di cuenta que ya por junio o julio ya estaba mucho más cerca del tiempo que yo había estimado, y en diciembre, pum, yo sabía que me quedaban 2 minutos para terminar y cerrábamos y dejaba a su estudiante en su sala,
podíamos limpiar incluso para hacer un poco más, ayudar un poco a la persona que venía a hacer el aseo. Y ya lograba yo encauzarme en ese tiempo que yo había estimado para esa actividad, que obviamente era muy variable. Pero ese es un buen consejo, que ustedes traten de organizar eso. No sé si alguien de ese Scout, pero yo soy guiadora de niñas entre 12 y 15 y para organizar los sábados y campamentos usamos una ficha de actividad que es muy parecida al registro personal. Sí, Anastasia, de hecho, este es un trabajo muy personal, que antes de hablar, por ejemplo, de cómo se planifica, de cómo lo vamos a hacer, es necesario desarrollar esto. La gestión del tiempo es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Un registro personal. Cada clase, ahora yo se los cuento porque ustedes van a tener práctica, entonces ustedes pueden hacer esto. Cada clase ir anotando más o menos cuál es el tiempo que se demoran. Porque no es lo mismo trabajar presencial una actividad que trabajarlo a través de una videoconferencia. Entonces, es distinto. Y la única manera de regular esto es nosotros mismos teniendo un registro. Así que esa es una muy buena estrategia. Gracias, Anastasia, por compartir eso. Lo segundo, y súper importante, es siempre tener un plan de clase. ¿Qué es un plan de clase? Es la información que yo necesito para realizar la actividad. Esto no es una planificación, es un plan. ¿Qué va primero, qué va después, cuánto tiempo, dónde, qué materiales y qué va a pasar después? Solo esto, lo que está ahí, que es como, en el fondo, el resumen de lo que necesito para la clase. Siempre tiene que tener una fecha y un número. Esta, por ejemplo, es mi clase número 12, que es del 18 de mayo. ¿Por qué? Porque si tengo un estudiante que no asistió, entonces yo le puedo compartir lo que hicimos en la clase. Y ¿sabes qué? Ese día tuvimos una discusión, miramos un video, leímos un poco, trabajamos solito en la clase y finalizamos con una discusión. Esa fue mi clase. Entonces el estudiante va a decir, ah, ya, ok, o sea que todos estos pasos son los que me perdí, exacto, todo eso es lo que te perdiste, pero mira, lo puedes complementar con este material. Entonces para nosotros va a ser mucho más fácil registrar y después tomar decisiones acerca de lo que vamos a hacer en una clase. A lo mejor todo esto fue muy poco para una hora, por ejemplo. Pero si estamos hablando de una videoconferencia donde no todos pudieron conectarse al mismo tiempo, se demoraron más, se demoraron menos, está perfecto. ¿Ya? Entonces, es todo lo que yo necesito. Para esto hay un montón de formatos donde tú puedes hacerlo en una agenda, lo puedes hacer en papel, lo puedes hacer en una agenda digital, como tú quieras, pero lo importante es tenerlo. Y en los casos de estudiantes que no se pueden conectar en ese horario porque sus papás trabajan, porque no hay internet, porque por distintas razones, lo podemos hacer de manera asincrónica. Entonces yo esto que está aquí lo simplifico a lo mejor en una tablita y lo pego en el material, de modo que mi estudiante puede hacerlo en otro horario, puede revisar el material y tenga también el orden de lo que yo hice clase a clase. En otros colegios también le llaman cronograma. Así que, exacto, Melanie. Sí, sí. Un margen de error de unos 10 minutos. Yo creo que incluso 8. 8 o 7 es como lo que se demora más o menos. Pero sí, tienes mucha razón al plantearlo así. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Otro aspecto súper entretenido, que creo que no tengo aquí el mío, el que yo usaba antes, cuando no estaba lo digital. Yo usaba estos pollitos que son como para cocinar. Yo decía, ya tenemos 5 minutos. Yo giraba mi pollito y lo dejaba ahí, y todos mis estudiantes atentos hasta que sonara. Pero ahora que estamos en una era digital, lo podemos hacer desde una presentación. Hay muchos videos en internet que tienen un timer, y que en el fondo me va a decir, vamos a hacer esta actividad, yo necesito que ustedes discutan por 2 minutos de qué se trata tal cosa. ¡Pum! Empieza la diapositiva, los estudiantes están conversando, empieza a sonar la alarma de que ya se acabó el tiempo y todos van a quedar ahí como, pero no, es que no alcanzamos. Eso es lo que queremos provocar. Que ellos sientan que no aprovecharon bien el tiempo. Porque la próxima vez ellos van a saber que esos 2 minutos son 2 minutos. Y que a veces no nos da el tiempo para hacer lo que queremos hacer o lo que nos indicó la profesora, entonces hay que aprovechar bien el tiempo. Y eso es un ejercicio que se entrena. Después ya de mucho tiempo ellos van a saber que 2 minutos son nada y que necesitan aprovechar y no pueden perder tiempo en como acomodarse y ya, ¿qué crees tú? Porque al principio nadie participa. Después les aseguro que todos se dan vuelta, pero en un minuto ya tienen todo hecho. El segundo minuto es como para anotar y listo. Después cuando ya, ¿quién quiere participar? ¡Pum! Todas las manitos arriba. Entonces, ese también es un ejercicio que se entrena, utilizar el tiempo, pero el tiempo visible. Cuando estamos en una clase presencial, yo usaba un timer. Esos que venden en Caseidas, venden en todas partes, son súper baratos. Yo lo daba vuelta, lo giraba y lo dejaba ahí. Mi papá también es profesor y en algún momento él trabajó en educación rural, por lo tanto todas las asignaturas las hacía él, y él para hacer educación física tenía un cronómetro así gigante que se colgaba aquí, entonces yo pasaba con eso, me daba vueltas por la sala y le decía, listo, tenemos tiempo ahora, ¡pum! Y empezaba a correr y yo me paseaba mostrándoles el tiempo. Entonces ahora en una videoconferencia, hacer esto y poder mostrarle con música, con letras, que los números van bajando,
para ellos es mucho más entretenido porque sienten que tienen que correr para hacerlo. Y todo lo que sea competencia para adultos y para niños siempre va a traer bueno, o sea, no competencia, sino que sea como juego. Eso les va a encantar. Y también lo que podemos hacer en una clase, antes de pensar en una planificación, yo tengo que pensar en lo que decía Melanie. Tenemos que considerar algunos minutos perdidos, porque obviamente no nos va a dar para hacerlo como hubiéramos esperado en nuestra planificación. Y es un poco también lo que dice Anastasia, que esta ficha nos va a ayudar a nosotros a saber que tengo estudiantes que obviamente aprenden de manera distinta, se demoran más, se demoran menos, algunos les sirven algunas estrategias, otros otras. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es tratar de aceptar las diferentes respuestas tal como lo dicta el DUA, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, ok, vamos a hablar hoy día acerca de una leyenda, por ejemplo. Y vamos a tener estas 4 formas de que ustedes me puedan demostrar que lo aprendieron. Una forma puede ser crear un cómic. Vas a tener tiempo para ir y crear un cómic acerca de la leyenda. Otro estudiante a lo mejor que no le gusta dibujar, no le gustan los cómics tanto, puedes grabar un video, puedes hacer como un proyecto, como una obra de teatro, entonces vas a grabar un video contando la leyenda. Te puedes grabar con una luz, qué sé yo, para un estudiante que es más tecnológico. A lo mejor hay un estudiante que es músico o que le gusta la música. Escribe una canción, inventa una canción y me puedes hablar igual de la leyenda. Y otro estudiante, como yo, que sería mi caso, yo diría, no, yo soy más visual, a mí me gustaría hacer un afiche promocionando esta leyenda. Perfecto, también lo puedes hacer. Mi fin como profesora es que ellos me demuestren que lo aprendieron o que ellos sepan capaces de elegir y de darse cuenta, a ver, ¿yo cómo aprendo? No, para mí es más fácil la música. Listo, entonces yo elijo esa ruta y llego igual a la respuesta que mi profesora está esperando. Yo hago este ejercicio al revés y siempre les pregunto, ¿cómo te gustaría que yo evaluara esta actividad? Ustedes saben que yo como profesora diferencial no pongo nota, pero sí nosotros podemos entregar muchos antecedentes a nuestros docentes, a nuestros colegas, y cuando trabajamos en codocencia somos capaces de idear este tipo de estrategias. En una clase online podemos, por ejemplo, dividirnos en grupos. Zoom permite que nos dividamos en grupos, la mayoría de los colegios también están trabajando con Zoom. Entonces decimos, ya, profe, tú te vas a ir con los que graban el video y graban el afiche, y yo me voy con los que crean el cómic y con los que escriben la canción. Y los vamos monitoreando. Y ellos trabajan solitos, pero en un proyecto que es compartido. Imagínense lo hermoso que va a ser después ver los cómics, ver los afiches, ver los videos de sus compañeros y las canciones que van a salir de un mismo objetivo y que se puede trabajar en diferentes asignaturas. Por ejemplo, aquí tengo arte, tengo música, podemos ver el lenguaje de los afiches, quizás calcular los minutos que tenemos que hacer, en cuántas sesiones, cuántas tomas, matemáticas. ¿Por qué no pensar en proyectos articulados, incorporando todas las asignaturas para evaluar de manera transversal? Esas son algunas técnicas que están ocupando los profesores ahora al tratar de diseñar actividades de ese tipo para sus estudiantes. Y vamos a hablar de la última parte, ya para ir cerrando, acerca de las herramientas que se están utilizando. Pero antes de presentarte las herramientas, te quiero decir que siempre el estudiante tiene que ser el protagonista, siempre el estudiante es el centro. Yo no puedo hacer una actividad pensando en que, al estudiante le gusta jugar videojuegos, entonces vamos a ir a jugar un videojuego porque le gusta. No, nosotros somos profesores, siempre tenemos que poner el foco en lo pedagógico. Si me ayuda, voy por ahí, pero si no, no. Porque el foco no está en lo tecnológico. Yo no voy a ser mejor o peor profesora por usar más o menos tecnología. Yo voy a ser mejor o peor profesora si es que soy capaz de demostrarle que hay distintas formas de gestionar su aprendizaje utilizando o no la tecnología. Ahí está la diferencia. Obviamente yo tengo que priorizar según criterios contextuales. Si yo estoy en un lugar donde geográficamente no hay buena conexión a Internet, para mí va a ser importante que él aprenda a usar una plataforma tecnológica o va a ser importante que él en el fondo sepa que con lo que hay podemos hacer todo esto que está acá. Entonces, a mí no me gusta mucho eso de cuando no tengo que incorporar todas estas herramientas en mi clase. A mí me gusta mucho la tecnología, pero muchas veces he tenido que hacer clases lo más simple posible porque tengo estudiantes que no tienen conexión. Entonces cuando dicen, no, una profe, incorporó todas estas herramientas, ya, pero esos estudiantes serán capaces de seguir ese hilo conductor de la clase con tanta interacción de tecnología y tanto sobrecargar la forma en la que se están haciendo las clases. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que tratar de llevar el equilibrio, ya, de siempre tratar de tener el control de la clase y que no se nos escape. Adaptarnos al contexto del alumno. Muy bien, Bastián. Entonces, para esto siempre las instrucciones tienen que ser lo más claras y específicas posibles y grabarnos en la cabeza que menos es más, sobre todo en un contexto virtual. Ahora, cuando yo me planteo esto,
ustedes me dicen, ya, Pau, pero es que yo veo súper difícil ir a un colegio a apoyar porque no sé cuál es la forma, no sé. A mí me enseñaron a planificar para una clase presencial. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Tomamos algunos aspectos del aula invertida, que es una metodología que viene hace mucho tiempo, pero nosotros tomamos algunas metodologías de ahí y lo armamos a nuestra pinta. ¿Qué hacemos nosotros? Grabamos videos o cápsulas para que nuestros estudiantes lo puedan ver en casa, para que ellos puedan ver de manera autónoma los videos que yo como profesora grabo hablando, por ejemplo, de la civilización romana. Entonces, en Roma pasó esto, esto y esto. Esta cápsula no debiera superar los 5 minutos de duración, lo más breve posible. Entonces, yo quiero que mi estudiante aprenda, entienda con imágenes, con un video que yo hice. Ustedes se preguntarán por qué yo aquí tengo un cuadro verde, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí tengo un cuadro verde, porque yo le cambio el fondo a los videos. Entonces, si yo les hablo de Roma, atrás me pongo una foto de Roma, y que estoy aquí en Roma, y les explico lo que estamos viendo. Para que después ellos a la clase sincrónica vengan a debatir sobre Roma, vengan a decir qué era lo más importante, vengan a hacer un proyecto de la, no sé, la arquitectura romana, cuáles eran las principales creencias, qué hacían ellos, para que ellos vengan en el fondo a hacer una actividad práctica, porque lo teórico lo pueden encontrar en internet. Y yo necesito que ellos descubran que a mí como profesora no me necesitan por el conocimiento, sino que me necesitan para que yo guíe y condense la información que ellos están recibiendo, para que ellos aprendan a gestionar la forma en la que están aprendiendo. Hay un montón de aplicaciones con las que tú puedes cambiar el fondo, Helen. Yo la que ocupo se llama iMovie, la voy a escribir aquí. La que ocupo, con esa le cambio el fondo, pero hay un montón, hay un montón. Entonces lo que hacemos es tratar de que nuestros estudiantes sean capaces de solitos ir a ver videos, ir a ver cápsulas, materiales complementarios, todo de manera asincrónica. Todo eso va de manera sincrónica, para que después de manera sincrónica vengan a nuestras clases a debatir, a hacer un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes me pueden decir, Pau, súper bonito y todo, pero ¿qué pasa con los que no tienen internet? Listo, para ellos, plan B. Tenemos como un manual, una guía, guías que se van anexando en un gran portafolio que es el que queda para fin de año, donde ellos van trabajando siempre en proyectos. Entonces yo les digo, pueden haber 2 o 3 estudiantes que a lo mejor no tienen internet, entonces les digo, ¿sabes qué? Pueden hacer un proyecto colaborativo, viven cerca, sí. Acá nosotros teníamos, porque hoy día ya subieron un poco los contagios, pero teníamos como 2 o 3 casos activos. Entonces, nosotros ya podíamos hacer sesiones presenciales acá. Y los estudiantes que no tenían conexión venían una vez a la semana, por ejemplo, y trabajaban con nosotros acá, avanzaban en sus proyectos y luego en su casa seguían. Los videos los grabábamos en un pendrive, cosa que lo pudieran ver en la casa. Algunos me decían, no, eso lo puedo ver en la tele. Lo veían en la tele, no había computador, pero ellos buscaban otras formas de llegar al conocimiento. ¿Cómo grabamos estos videos? Con Genially, por ejemplo, que podemos hacer una cápsula súper entretenida. Powtoon, que cuando yo le cambio los monitos o hago que alguien está dibujando y en el fondo está escribiendo lo que yo estoy entregando. Loom, también, que es una extensión de Google Chrome que sirve para que ustedes graben, o simplemente grabar con el celular y enviar, que yo creo que es la forma más fácil de llegar a estudiantes cuando no tienen conexión. Yo el año pasado hice clases particulares y ocupé todo TikTok para que vean en sus casas. Claro, ¿quién no ve TikTok? Yo lo veo cada noche antes de dormir. Entonces, una súper buena estrategia es pensar también en qué es lo que hacen los estudiantes. Si yo le digo, oye, anda a ver TikTok porque la profe te mandó un video cortito para aprender tal cosa, es mucho más fácil. ¿Cuánto dura TikTok? 60 segundos, creo que es lo máximo. Entonces, obviamente para ellos va a ser mucho más fácil verlo. Alfonso, obviamente hay estudiantes que lo ven y otros que no, pero estamos pensando en que ellos como estudiantes sí les gustaría ir a ver una red social porque no lo sienten como una carga. Obviamente ahí uno puede respetar, hay familias que no, mi hijo no tiene acceso a las redes sociales. Perfecto, yo le mando el video por WhatsApp a usted, usted se lo muestra y listo. O el TikTok yo lo descargo y lo envío. No es necesario en el fondo ser como tanta gente así como no lo veo. O no quiero que mi hijo lo haga, porque ustedes se van a encontrar con esa respuesta de los estudiantes. Son otras formas de llegar al estudiante. Muchas gracias, Melanie. De eso se trata. De nosotros pensar en cómo les gustaría a ellos llegar. Se llama Loom. Aquí te lo escribo, Francesca. Ahí está. Ahora, ¿cómo puedo trabajar en una videoconferencia? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo lo hago? Flippity, que es una ruleta que te permite, por ejemplo, tener crucigramas, sopas de letras, todo con una sola plantilla y una lista de estudiantes. Puedes crear un montón de actividades. EducaPlay, lo mismo, sobre todo para trabajar con niños pequeños. Educandi también. Story Jumper es para crear cuentos. Tú puedes crear una historia. Le puedes decir, ya, ¿saben qué? Como proyecto esta semana vamos a crear un cuento acerca de la civilización romana. Estás trabajando historia, estás trabajando lenguaje.
¿Cuáles son la pauta, la ruta de un cuento? ¿Qué hay que hacer? Personajes, esto, inicio, desarrollo, qué pasó en el desenlace, cómo termina, cuáles son los personajes. Y lo puedes ir a trabajar con esta página. Live Worksheets es una página para hacer fichas interactivas. Tú dejas una actividad y tu estudiante tiene que unir, cerrar, mover, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con WordWall y con Learning Apps, que son en el fondo las plataformas que yo sí o sí tengo abiertas cuando estoy trabajando en una clase online. Es una forma súper entretenida de entregar el mismo contenido a los estudiantes, pero centrándonos en lo importante que es dejarles un trabajo a ellos. Y ustedes me pueden decir, Pau, está bien, yo puedo ir y planificar mi clase pensando en incorporar estas plataformas, pero ¿cómo lo hago si quiero dejarles una tarea? ¿Qué es lo más importante aquí? Es que yo sea capaz de construir con todo lo que hice un entorno virtual de aprendizaje. Lo que busca este entorno es facilitar la comunicación pedagógica. Ellos saben dónde van a estar los materiales, yo sé qué estudiantes tienen y no tienen conexión, sé en qué horario se pueden conectar, sé cómo llegar a los estudiantes que no tienen acceso a internet, sé que tengo que hacerles una guía, por ejemplo, pero yo voy a saber cómo trabajar, tengo el control sobre lo que está pasando. Y si ustedes se fijan, esta cita es del 2004. Es decir, en el 2004 ya nosotros hablábamos de entorno virtual. Entonces es importante que nosotros sepamos que esto es algo que vino de golpe, pero que finalmente llegó para quedarse. Y ahora, como último punto, ustedes me pueden decir, Pau, está bien, pero ¿cómo lo hago entonces para dejarle estos proyectos? ¿Cómo lo hago para que ellos en el fondo se comprometan con estos proyectos que yo voy a dejar, estas tareas o actividades que son parte del trabajo autónomo, y para que finalmente lo hagan en su casa? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Hay 5 claves para hacer más efectiva esta asignación de tareas. Ahí en amarillo también está la referencia, porque ustedes pueden buscar el artículo después. Lo que tenemos que hacer es que ellos vayan a leer fuera de la pantalla. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si estamos buscando en un mapa, yo le puedo decir, ¿sabes qué? No, los mapas que están... ¿Sabes lo que es un atlas? Algunos niños van a decir, no, no tengo idea. Busca un mapa de, no sé, no sé lo que estamos viendo, los continentes. Busca un atlas donde tengas todos los continentes, tómale una foto y después esa foto analízala y la subes a esta plataforma donde nosotros vamos a trabajar. O sea, en el fondo la lectura fuera de la pantalla es ir a utilizar un libro o tener que hacer una investigación. Por ejemplo, anda y busca en tu casa a alguien que haya estudiado entre el año tanto y el año tanto y que te pueda responder estas preguntas, porque estamos trabajando en historia, no sé, o en lenguaje estamos trabajando en la entrevista, pero con criterios que yo sé que ellos pueden resolver sin salir de su casa. O sea, en el fondo les voy a hacer que busquen información, pero sin el uso obligado de una pantalla, porque si no van a poner mapa mundo y pum, apareció todo, lo pegaron y la tarea es demasiado fácil. Yo lo que quiero es complejizarlo un poquitito, pero que sepan que está todo en sus manos, o sea, sin salir de la casa van a poder resolver esa situación. Ustedes me pueden decir, Pau, pero a lo mejor hay alguien que no tiene Atlas. No, pero tiene el libro de clase donde sí hay. Entonces, busquemos el libro y veamos dónde podemos encontrar un mapa. Lo que tenemos que entender también es que menos es más. Una técnica que yo siempre ocupo y que a los chiquillos les encanta es cuando yo les digo, chiquillos, tengo 10 problemas de matemática, pero te voy a dar la oportunidad de que tú elijas 5 y los resuelvas. Ellos van a creer automáticamente que yo soy bacán porque de los 10 solo los dejé hacer 5, pero mi fin siempre fue que ellos hicieran 5. Puse 10 como para que elijan, no, es que este tiene mucha multiplicación, no, mejor voy a hacer el de las divisiones. Ese sí. Ellos van a saber cómo gestionar lo que es más fácil para ellos, porque ellos siempre van a buscar lo más fácil. Y van a creer que están trabajando menos, pero están trabajando lo que yo siempre me propuse. Entonces es importante jugar también con eso, que ellos siempre crean que no, si la profe nos dejó elegir, la profe quería trabajar menos. Claro, a ojos de ellos yo quería trabajar menos, pero lo que yo buscaba era que lo hicieran, porque si yo les digo, anda y haz 10 problemas de matemáticas, no van a querer. Pero si yo les digo, anda y escoge los 5 que más te gusten y resuélvelos, para ellos va a ser mucho más fácil. Buscar mecanismos enfocados en la motivación del estudiante. Gracias, Bastián, te estás ganando un 7. Y obviamente tareas personalizadas. Yo trabajo este año con cursos más grandes, pero en los años anteriores siempre trabajé con niños de primero, segundo básico. Y, por ejemplo, todas mis diapositivas eran de Frozen, de, no sé, ¿cómo se llama? La Ladybug, no sé, pero de todos los monitos animados, la patrulla canina, no sé qué. Todos ellos, porque en el fondo yo buscaba la forma en que ellos quisieran ver ese PPT. Cuando trabajé con un curso un poquitito más grande, me tuve que informar que había una banda coreana que no sé cómo se llamaba, ya, de ellos las diapositivas. Si era la clase de historia, gracias Javiera, con temática, mapas, cositas como que ellos supieran visualmente que eso pertenecía a la asignatura, incorporar memes siempre, o en la escala de 1 a 10, como te decía, todas esas cosas siempre hay que incorporarlas con niños, ojalá más grandes, para que lo quieran hacer. Participación familiar, en esto que yo ya les comentaba, por ejemplo, de las entrevistas.
Por ejemplo, que ellos fueran capaces de, no sé, de decir, ya, voy a ir a entrevistar a mi abuelito porque seguramente en este periodo histórico él a lo mejor lo vio en las noticias, lo leyó en el diario o tiene alguna información al respecto. Entonces es muy importante cuando nosotros involucramos a la familia también en este proceso. Y obviamente que esta tarea esté enfocada en esta como adaptación de lo que es el aula invertida, en donde ellos puedan ir, mirar el contenido y después venir a la clase solamente a ejecutar. No perdemos tiempo en que ellos estén escuchando como yo les leo una diapositiva, sino que yo quiero que ellos hagan la clase, conversando, opinando, armando un esquema entre todos, o sea, que sea un espacio colaborativo donde todos tengan opinión y obviamente los hago conversar y no que estén todo el rato como apagados, mirando, porque la idea en el fondo es que ellos puedan participar. Así que habiendo dicho todo lo que ya dije, como en honor al tiempo, ya casi, se nos acaba, pero la idea es que ustedes sientan que no hay una estructura para planificar tan clara, porque cada colegio está adaptando su forma de entender esta nueva modalidad. Cada colegio está, por ejemplo, tomando algunos aspectos de los modelos híbridos que han funcionado en otros países. Nosotros acá estamos viendo más el modelo mixto, más que híbrido. Depende mucho de los contagios. Hay colegios que volvieron, pero ahora ya están en cuarentena. Hay muchos profesores que solamente están haciendo clases por WhatsApp, otros que solamente suben información a Google Classroom. Hay otros colegios donde solamente los chicos se conectan una vez a la semana con su profesor y tienen que trabajar de manera autónoma. Entonces lo importante es que cuando ustedes lleguen a un centro de práctica, sepan en el fondo tomar algunos minutos para conversar acerca de la forma en la que se está trabajando, cuál es la metodología de trabajo, y ahí tomar una decisión. En esta planificación como casi inexistente, ustedes lo que tienen que hacer es tomar todos estos elementos de los que yo les hablé, de respetar lo que hay que hacer antes, de los materiales que vamos a necesitar, de la forma. Entonces, al final, es mucho más fácil que nuestros estudiantes sepan cómo están aprendiendo cuando yo soy capaz de no solamente entregar la información teórica, sino que les estoy entregando estrategias para que estudien. Entonces ahí es mucho más fácil porque ellos se comprometen, son capaces de descubrir cómo ellos van generando estos esquemas mentales también para ir aprendiendo. Así que es muy importante que desde ahí ustedes lo tomen, que sientan la confianza porque están preparados para enfrentar todo lo que está pasando. Y ustedes tienen la suerte que ustedes también están viviendo ahora como estudiantes virtuales, entonces obviamente si ustedes de repente sienten que la carga es mucha, entonces ustedes quieren replicar eso, van a venir con el en el fondo, no, a mí también me costaba cuando estaba haciendo esto. Entonces, la idea es que ustedes sientan que eso es lo que es lo más importante, ¿ya? Así que ahí está mi correo, está, gracias chiquillas, es Google Slides. Ahí está el correo. Yo sé que ustedes se van a enfrentar ahora a sus periodos de práctica y que es normal sentir abrumada al principio, pero disfruten esto porque tienen la posibilidad de conocer cómo está funcionando un colegio sin tener responsabilidad administrativa. O sea, ustedes van a poder ir, ver la clase, participar, para después cuando ustedes salgan y egresen, tengan ya la posibilidad de haber visto cómo funcionó, entonces desde ahí ya tomar decisiones pedagógicas, tomar ideas de muchos profesores que están entregando ideas que están haciendo. Siempre comparto mi ahí sigo compartiendo, de hecho tenemos una semana también que hacer para hablar acerca de estos temas tan emergentes, porque obviamente nadie había vivido tener cómo contarnos cómo fue y todo eso. Así que espero de verdad les haya gustado. Si tienen alguna duda, yo creo que ahora es el momento, antes de que todos nos vayamos. Muchas gracias. No sé si tienen ahora alguna duda. Estoy mirando el chat, pero también pueden activar su micrófono si ustedes lo estiman conveniente. Agradecer todo el rato tu presencia, Paola, en este primer taller, porque sé que a muchos les ha clarificado, muchos han tomado los diferentes elementos que tú les has presentado. Así que muchas gracias por esa excelente presentación y de hecho vas a tener muchos más seguidores en tu cuenta de Instagram a partir de hoy. Te agradecemos el tiempo, la dedicación.